Bienvenidos a Bitácora del Olvido, donde toda historia olvidada merece ser contada una vez más. Si les gustan las historias y relatos de terror, suscríbanse, dejen su like y comenten desde dónde nos ven. Apaga las luces, acomódate y ponte los audífonos, porque lo que vas a escuchar te helará la sangre. Miren, yo no suelo hablar de esto porque, bueno, la gente piensa que te metiste algo o que de niño tenías demasiada imaginación. Pero ya tengo 30 años y sigo cerrando la puerta de mi cuarto con llave, todas las noches. Era el 24 de diciembre, creo que del 2009. Vivíamos en una casa vieja en las afueras, de esas que crujen por el frío, ¿saben? Mis papás tenían esa costumbre pesada de hacer la transformación. Mi viejo se disfrazaba de Papá Noel, salía por la puerta de atrás y entraba haciendo ruido para que mis hermanos y yo creyéramos que era él. Un clásico. Esa noche, mi papá se fue al garaje a cambiarse. Mi mamá estaba en la cocina terminando el pavo. Yo estaba en el pasillo, sentado en la alfombra, esperando escuchar las campanillas. Y las escuché, pero no sonaban a metal. Sonaban como si alguien estuviera chocando piedras pequeñas dentro de una bolsa de cuero. Un sonido seco. Clac, clac, clac. Me asomé por la rendija de la puerta que daba a la sala. El árbol estaba encendido. Esas luces de colores que parpadean y te marean un poco. Y ahí estaba él, de espaldas. El traje rojo se veía raro. No era terciopelo. Parecía más como lana vieja o alfombra sucia. Estaba muy encorvado, demasiado. Mi papá es alto, pero este tipo parecía que se estaba doblando a la mitad para no tocar el techo. «Pa», susurré. La figura no se movió. Se quedó mirando el árbol. Tenía un saco, sí, pero no era de tela blanca. Era una bolsa de arpiller que goteaba algo oscuro que no quería identificar. Lo que me heló la sangre fue el olor. No olía a pino ni a comida. Olía a perro mojado y algo metálico, como cuando te cortas la encía y chupas la sangre. De repente, el tipo sacó un paquete. No tenía papel de regalo, era solo papel de periódico viejo pegado con cinta aislante negra. Lo puso debajo del árbol con una delicadeza que me dio náuseas. Entonces se empezó a dar la vuelta, muy lento. Escuché el crujido de sus huesos, de verdad, como si las vértebras se le estuvieran acomodando a la fuerza. Vi el perfil. No tenía barba de algodón, tenía algo blanco pegado a la piel con lo que parecía ser pegamento industrial o su propia piel estaba descascarada. Y el ojo, Dios, el ojo era una manica gris fija, sin pupila. En ese momento, escuché la voz de mi papá desde el patio. ¡Jo, jo, jo! ¿Están listos? Mi papá seguía afuera. El que estaba en la sala se detuvo en seco. Giró la cabeza hacia la ventana, donde se veía la sombra de mi padre real acercándose. El otro soltó un sonido. No fue un grito, fue como un silbido largo, como el aire escapando de un pulmón perforado. Se metió en el rincón más oscuro de la sala, donde la luz de las guirnaldas no llegaba, y simplemente se fundió ahí. Corrí a mi cuarto. No abrimos los regalos esa noche. Mi papá entró todo feliz y notó que algo andaba mal porque yo estaba llorando. Cuando él vio el paquete de periódico, se puso pálido. Me preguntó quién lo había dejado. Yo no pude hablar. Él lo abrió y solo recuerdo que mi mamá gritó y mi papá salió corriendo al patio a vomitar. Nunca me dijeron qué había dentro, pero desde ese día mi papá no volvió a disfrazarse. Y a veces, cuando paso por la sala a medianoche, sigo escuchando ese clac, clac, clac detrás del sofá, como si algo estuviera esperando que el árbol se apague para siempre. Mira, carnal,
Yo de esto no hablaba porque en la unidad habitacional donde vivo todos son bien chismosos y van a decir que andaba metiéndome cosas. Pero lo que grabé con la cámara vieja de mi jefe el año nuevo pasado, eso no tiene explicación. Estábamos en el departamento de mi jefa, en un cuarto piso. Ya sabes, la fiesta, todo lo que da. Las tías bailando, el ponche con piquete y los niños jugando con las luces. Yo me puse de ocioso a usar una cámara H8 que encontré en el closet. Quería grabar tipo documental La Última Cena del año, ¿no? Todo iba normal hasta que dieron las 12. Los abrazos, las uvas, el relajo. Yo estaba grabando a mis sobrinos que estaban abriendo unos juguetes que les dieron adelantados bajo el árbol. El árbol estaba pegado a la ventana que da al cubo de luz del edificio. Es un espacio oscuro, estrecho, por donde bajan las tuberías. Mientras veía por el visor de la cámara, noté algo. Entre las ramas del árbol y el vidrio, vi una mano. Pero no era una mano de alguien de la familia. Era una mano larga, color ceniza, con unos dedos que parecían salchichas flacas y sin uñas. Estaba apoyada en el vidrio, por fuera. Pinche gente bromista, pensé. Creí que algún vecino se había colgado o algo. Pero estamos en un cuarto piso, carnal, y ahí afuera no hay balcón, no hay nada de dónde agarrarse. Moví la cámara para enfocar bien y ahí fue cuando se me bajó la presión. Detrás del vidrio, en la pura oscuridad del cubo de luz, asomó una cara, pero no tenía piel. Parecía que estaba envuelta en una tela gris muy delgada, como telaraña. No tenía nariz, solo 2 agujeros, y los ojos eran como canicas blancas, sin nada de color. La cosa esa estaba pegada al vidrio, mirando hacia abajo, hacia los juguetes de los niños. Lo más gacho fue que la cámara empezó a fallar. La imagen se llenó de rayas y el audio empezó a grabar un sonido como de alguien lamiendo un metal. Un shhh, shhh, rítmico. Yo bajé la cámara, temblando, y miré el vidrio directamente. No había nada, solo el reflejo de las luces de colores. Pero cuando volví a mirar por el visor de la cámara, ahí seguía. La cosa esa pegó la boca al vidrio y dejó una marca de vapor, como cuando echas el hálito. Pero el vapor no se quitaba, se quedó ahí, con la forma de una boca llena de dientes como agujas. «Jefa, vea eso», grité. Todos se quedaron callados. Mi jefa se acercó a la ventana y no vio nada, pero yo le enseñé la pantalla de la cámara. En la grabación se veía claramente cómo esa cosa estiraba un dedo y empezaba a rascar el vidrio. Cric, cric. Esa noche nadie durmió. Al día siguiente revisé el vidrio por fuera. No había forma de que alguien estuviera ahí arriba, pero en el marco de la ventana, del lado de afuera, encontramos unos pelos negros, largos y gruesos como alambres, atorados en la madera. Lo peor es que cuando reproduje la cinta en la sala de la tele, al final del video, después de que yo apago la cámara, se grabaron 10 segundos más. Se ve mi cuarto a oscuras, conmigo dormido, y esa cosa está parada al pie de mi cama, sosteniendo una de las uvas que sobraron, mirándome fijo a la cámara. Ya tiré la cámara a la basura, pero siento que desde ese año nuevo, cada que apago la luz, escucho ese shlap debajo de mi cama, como si algo estuviera esperando a que den las 12 otra vez para terminar de entrar. Mira, yo no soy de andar con cuentos, ¿me entiendes? En mi familia somos gente de trabajo, de los que no creen en pendejadas hasta que las tienen enfrente. Pero lo que pasó esa Navidad en la casa de mi abuela allá en el pueblo, eso no me lo quita nadie. Era 24 de diciembre, ya sabes cómo es. La bulla, el reggaetón del vecino a todo volumen, los primos corriendo, el olor a pavo y tamales. Mi abuela, que en paz descanse, siempre decía que en Navidad las puertas se abren para todos, pero que no todo lo que entra viene de Dios. Nosotros nos reíamos, pensábamos que eran cosas de vieja, ¿viste?
Tipo 11 de la noche, mi tío Beto, que siempre es el alma de la fiesta, dijo que iba a salir un rato. «Ya vengo, voy por una sorpresa para los guirros», dijo el muy necio. Todos sabíamos que se iba a poner el traje de Papá Noel que alquiló en el centro. Pasaron los minutos, 12 menos 10. De repente se fue la luz. Típico del pueblo, pero lo raro fue que el ruido de la calle también se apagó. Como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo, me explico. Ni música, ni cohetes, ni perros ladrando. Nada. Un silencio que te zumbaba en los oídos. Estábamos en el patio a oscuras cuando escuchamos un golpe en el portón de madera. ¡Bam! Un golpe seco, pesado. «¡Ya llegó Santa!», gritaron mis primos. El portón se abrió despacio, chillando como si le doliera. Y entró él. Tenía el traje rojo, sí, pero se veía sucio, lleno de barro y como con ceniza. Y lo que nos dejó fríos fue el tamaño. El tipo era altísimo, demasiado flaco, como si fuera puro hueso debajo de la tela. Traía un costal enorme al hombro, un costal de yute, de esos donde echan el café, pero estaba empapado de algo oscuro que goteaba en el piso. Ploc, ploc, ploc. «Beto, ¿eres tú, cabrón?», le gritó mi papá, pero con la voz media temblorosa. El tipo no contestó. Empezó a caminar hacia nosotros, pero caminaba raro, como si tuviera las rodillas al revés. Hacía un ruido con la nariz, un resoplido fuerte, como de animal cansado. Lo peor fue cuando se acercó a la mesa. La luz de la luna le dio de lleno. La barba no era de algodón, parecía pelo de muerto, gris y enredada con ramas secas. Y debajo del gorro no había cara, hermano. Era una sombra negra, pero con unos ojos, unos puntos amarillos que brillaban como los de un gato en la carretera. El tipo soltó el costal en el suelo y el costal se movió. Se escuchó un quejido bajito, como de un niño llorando, pero muy lejos. Mi abuela se persignó y empezó a rezar el rosario en un susurro. «Rápido, rápido. Ave María Purísima, Ave María Purísima». El Papá Noel ese levantó una mano larga con uñas que parecían garras de gavilán y señaló a mi primo más chiquito. No dijo nada, pero sentimos un frío que nos caló hasta los huesos. Mi papá agarró un cuchillo de la mesa, pero antes de que pudiera hacer algo, el tipo se empezó a desvanecer. No se fue, se deshizo en el aire, como si fuera humo de incienso negro. En ese momento volvió la luz y el ruido de los cohetes nos aturdió a todos. ¡Bum! Las 12. A los 5 minutos entró mi tío Beto por la puerta de enfrente cargando unas bolsas de plástico con juguetes, muerto de la risa. Ni siquiera se había puesto el traje todavía. Se le había pinchado una llanta del carro y se quedó atrapado un par de cuadras. Cuando miramos al suelo del patio, donde estuvo ese tipo, no había nada. Pero quedó el olor, un olor a tierra mojada de cementerio y a carne quemada que no se quitó en 3 días. Y mi primo el chiquito, desde esa noche no volvió a hablar, solo se queda mirando el portón cada vez que llega Navidad, esperando que el viejo del costal regrese por lo que dejó pendiente. La Nochevieja. Detesto la Nochevieja. Siempre la pasamos en casa de mi abuela. Es una tradición, ¿saben? Cenamos, brindamos, nos ponemos gorritos ridículos y luego hacemos el intercambio de intenciones. No es de regalos, es como un deseo para el año nuevo. Cada uno escribe un deseo en un papelito, lo mete en una caja y luego, al azar, cada quien saca uno y lo tiene que cumplir. O, bueno, se supone que da mala suerte si no lo intentas. Esto fue hace unos 7 u 8 años. Yo tendría como 18. Estábamos en el salón de la abuela, que siempre está lleno de cosas viejas, muñecas de porcelana que te miran feo y muebles que chirrían. El ambiente era el de siempre, ruidoso, mucha gente, la tele con los especiales de fin de año. Mi primo Carlos estaba con su novia,
Mi tía, mis padres, mis hermanos pequeños, éramos como 20. Mi abuela, como siempre, sentada en su sillón favorito, tejiendo algo aunque fuera medianoche y estuviéramos a segundos de las uvas. Cuando el reloj marcó las 12, fue todo un caos. Abrazos, besos, feliz año nuevo. Y luego mi abuela, con esa voz dulce pero firme que tiene, dijo, «Es hora de los deseos». La caja de madera tallada, de esas que parecen de cuento, estaba en la mesa de centro. Mi abuela la abrió. No había papelitos, solo una cosa negra, como una especie de, no sé, un cojín de terciopelo. Era cuadrado, pero no rígido, y el terciopelo parecía respirar. Se inflaba y desinflaba muy, muy despacio. Todo el mundo se quedó en silencio. Nadie entendía. Mi abuela tenía la mirada perdida en ese objeto. Era raro porque ella siempre tiene el control de todo. «Abuela, ¿qué es eso?», preguntó mi tía. Mi abuela no respondió. Solo estiró la mano temblorosa y sacó la cosa negra de la caja. Tenía un peso, lo noté, como si estuviera llena de algo, pesado pero blando. Y entonces escuché un sonido, un suave, como el jadeo de un perro dormido, pero más profundo, más húmedo. Y venía de eso, de la cosa de terciopelo. Mi primo Carlos, que es de los más bromistas, se acercó y dijo, «Abuela, nos trajiste un gato nuevo, ¡qué juguetón!», y estiró la mano para tocarlo. Mi abuela, con una velocidad que no le conocía, le pegó un manotazo tremendo en la mano. «¡No!», gritó. Su voz se había vuelto ronca como si le doliera la garganta. «¡No lo toquen! ¡No es un gato!». En ese momento, la cosa negra se movió. No solo respiró, se agitó un poco. Y el sonido, el «mf», se hizo más fuerte, como si lo hubieran despertado. La abuela lo apretó contra su pecho con una fuerza que me sorprendió y susurró algo que nunca voy a olvidar. «Es el aliento del año que se fue. No debes salir». Todos nos miramos. ¿Se había vuelto loca la abuela o era una broma demasiado pesada? Pero la cara de mi abuela no era de broma. Estaba pálida, con los ojos inyectados en sangre. El caso es que ella se levantó, sin soltar la cosa, y se metió al cuarto. Cerró con llave y no volvió a salir. Mis padres intentaron hablar con ella por la mañana, pero no abrió la puerta. Finalmente, mi mamá consiguió que les abriera. La abuela estaba en la cama, dormida. La caja de terciopelo ya no estaba. Mis padres no me creyeron. Dijeron que la abuela había estado bebiendo demasiado o que era una siesta pesada. Pero yo la vi y escuché el aliento. Y lo peor es que desde entonces, cada año nuevo, cuando la gente brinda y grita, yo solo escucho ese debajo del ruido, como si estuviera muy cerca y no me deja respirar a mí. ¿Saben? Desde entonces siento un peso en el pecho, como si ese regalo nunca se hubiera ido. Esto me pasó hace un par de Navidades, justo el primer año después de que mi abuela ya no estuviera. Era difícil, ¿viste? Ella era el alma de la Navidad en nuestra casa. Siempre armaba todo, cocinaba para un regimiento, y su lugar en la cabecera de la mesa era sagrado. Esa Navidad fue rara. Íbamos a ser pocos, solo mis padres, mi hermana y yo. La mesa la pusimos chiquita, en la cocina-comedor, para no sentir tanto el vacío de la mesa grande del living. Pero igual, todo el tiempo uno sentía que faltaba algo. El silencio de la casa era distinto. No era el silencio de paz,
Era un silencio que gritaba. Comimos, abrimos los regalos, todo muy bajoneado. Yo me fui a acostar como a la 1:15, sin ganas de nada. Apenas me dormí, no sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó un ruido. Un sonido como de silla arrastrándose, muy bajito. Y pensé, ¿qué están haciendo mis viejos a esta hora? Me levanté y salí al pasillo. La luz de la cocina estaba prendida. Me acerqué despacio, pensando en regañarlos por el ruido, ¿viste? Pero cuando me asomé, no había nadie. La mesa estaba tal cual la habíamos dejado, con los restos de la cena y las copas vacías. Pero había algo diferente. La silla de la cabecera, la de mi abuela, que habíamos guardado en el lavadero para que no doliera verla vacía. Esa silla estaba puesta en su lugar, en la cabecera de la mesa, y estaba un poco corrida, como si alguien se acabara de levantar. Sentí un escalofrío que me subió por toda la espalda. «Mamá, papá», dije, y la voz me salió como un susurro. Nadie contestó. El silencio era total, salvo por un goteo constante del grifo del lavadero. Blic, blic, blic. Me acerqué más a la cocina y ahí lo vi. En el plato de mi abuela, que estaba vacío y puesto en la silla, había una galletita de jengibre, una de esas que ella siempre hacía para Navidad. Eran sus favoritas, con forma de estrellita. Y esa galletita tenía un mordisco perfecto, como de un solo diente. Me quedé mirando la galletita sin entender. Me acerqué un poco más y sentí un olor, un perfume suave, el de mi abuela, ese que usaba siempre, tan familiar, tan reconfortante. Pero en ese momento me heló la sangre. Era demasiado fuerte, como si ella estuviera ahí, justo a mi lado. De repente, la radio chiquita de la cocina, que estaba apagada, se encendió sola. Empezó a sonar un villancico viejísimo, de esos que a mi abuela le encantaban, y en ese instante, el goteo del lavadero paró. Y no lo sé, pero sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a darme vuelta. No quería ver. Sentía como si alguien me estuviera respirando en la nuca, un aliento frío, y ese perfume se hizo más intenso. Salí corriendo de la cocina. Te juro que nunca corrí tan rápido en mi vida. Me encerré en mi cuarto temblando y no pude dormir más. Al día siguiente, la silla estaba de nuevo en el lavadero. La galletita no estaba en el plato y la radio estaba apagada. Mis padres juraron que no habían movido nada y el villancico nadie lo había puesto en la radio. Desde entonces, en cada Navidad, siempre dejo una galletita de jengibre en la mesita de luz y me da terror pensar qué pasaría si algún día no encuentro el mordisco.